Muy buen día, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite estar en su casa. Amén. Gracias a Dios por esta semana y gracias a Dios por lo que hace. Hermano Tito, seguiremos orando, hermano, confiando en el Señor, ¿verdad? Que todo seguirá estando así. Y cada una de nuestras necesidades y peticiones también, porque lo que el Señor quiere es que pidamos con fe, ¿verdad? Y Él en su tiempo y en su momento y conforme a su voluntad, pues Él va a obrar, pero gracias a Dios porque le tenemos y porque tenemos ese precioso recurso también de la oración, que podemos ir a Él en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier circunstancia, doblar nuestras rodillas, ¿verdad? Y suplicar de su gracia, de su favor, y le damos gracias a Dios porque tenemos un Dios que atiende a nuestras oraciones. Estemos orando, hermanos, sigamos orando por cada una de las necesidades, unos por otros, hermanos, por cada una de las peticiones que tenemos, y pues unámonos, ¿verdad? Unámonos en oración. Gracias a Dios por las peticiones contestadas también. Yo estoy muy contento, ¿verdad? De ver a mi mamá, y gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en su vida, y gracias a Dios porque puede estar hoy con nosotros, ¿verdad? Acompañándonos, y está aquí, y le doy gracias a Dios por ello. Bien, hermanos, pues vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Seguimos con la serie de temas que estamos estudiando, la clase de fe que agrada a Dios, la clase de fe que agrada a Dios. Y quiero preguntarles, hermanos, quiero que pensemos como parte de la introducción, si es posible seguir a Jesús sin hacer ajustes en nuestra vida. ¿Será posible seguir a nuestro Señor Jesucristo sin hacer ajustes en nuestra vida, sin hacer cambios o renunciar a cosas que nos estorban para hacer lo que Dios quiere que hagamos? ¿Será posible? No, no es posible, hermanos. La única manera que podemos ver en la palabra de Dios de poder seguir a Cristo y ser un verdadero discípulo de nuestro Señor es teniendo una vida de renuncia continua. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Lucas 14:33, dijo: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice el Señor: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por lo que es necesario, hermanos, que renunciemos, ¿verdad? Que renunciemos. Y cuando está hablando aquí de renuncia a todo lo que posee, se está refiriendo a que nosotros, hermanos, dejemos de aferrarnos a aquellas cosas que tenemos, que Dios nos ha dado, que hemos logrado con su ayuda, que dejemos de aferrarnos a esas cosas, hermanos, a fin de que Cristo tenga la preeminencia en nuestra vida, porque como también nuestro Señor Jesucristo nos lo dice en su palabra, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestra vida no consiste en lo que tenemos. Nuestra vida no depende de eso. Como vamos a estar viendo en la tarde, hermanos, nuestra vida no se sostiene gracias a todos los recursos que tenemos. No, de eso no depende nuestra vida. Nuestra vida depende del Señor. Es por eso que es necesario que Él tenga la preeminencia. Sin embargo, cuando nos aferramos a esas cosas, es cuando nosotros no le damos ese lugar a nuestro Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo hablaba de renunciar. De la misma manera, ahí en Tito, capítulo 2, en el versículo 11 al versículo 14, hablando todavía de este tema, ¿verdad? De la renuncia, nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, dice, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que, como podemos ver, no hay manera
no hay manera de vivir la vida cristiana bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo si no renunciamos a todo aquello que es necesario que lo hagamos, para entonces poder hacer la voluntad de Dios y seguir fielmente a nuestro Señor. Por lo que en un momento más, hermanos, estaremos hablando sobre que la clase de fe que agrada a Dios es una fe que renuncia. Es una fe que renuncia, como lo podemos ver ahí en Hebreos 11, en el ejemplo de Moisés, y vamos a estar viendo. Pero antes, les invito, hermanos, a que hagamos una oración. Hebreos 11, 23 al 29, estaremos leyendo, pero antes, hermanos, hagamos una oración. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder estudiar y escudriñar, Señor, tu palabra. Gracias por este día, Señor, que nos has concedido, precioso día, en el cual, Señor, tú quieres que nos gocemos, nos alegremos, que podamos deleitarnos, Señor, en ti, en alabarte, en glorificarte, pero también en aprender de tu palabra, en escudriñarla. Te pedimos, por favor, que tú abras nuestro entendimiento y como siempre lo haces, que a través de tu Santo Espíritu apliques a nuestra vida, Señor, tus verdades, de tal manera que podamos ser edificados. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a leer ahí en Hebreos 11, que es nuestra porción base, el capítulo 11 de Hebreos. Sería muy bueno, hermanos, que lo aprendiéramos de memoria, ¿verdad? Sería muy bueno aprenderlo de memoria. Algún lo ves y dices, híjole, ¿cuántos versículos tiene? Tiene 40, qué difícil. Pero sí se puede, hermanos, sí se puede. Les invito, les desafío a que lo podamos hacer, hermanos, a que podamos memorizarnos Hebreos 11. Y bueno, aunque no lo tenía planeado, pero si alguien se lo memoriza, ¿verdad? Pues bueno, vamos a darle un presente, ¿verdad? También, gracias a Dios, porque tenemos ahí nuestra librería, ¿verdad? Y si alguien memoriza Hebreos 11, pues sin duda que podemos darle algo, ¿verdad? De ahí, hermana. ¿Cierto, hermana? Ya nuestra hermana se me queda, sí, la hermana siempre está dispuesto a ese ministerio de la librería y podemos compartir con ustedes, hermanos, una Biblia tal vez, ¿verdad? Una buena Biblia que usted pueda tener, un buen libro, ¿verdad? Que pueda ser de bendición para su vida. Esto es para incentivarnos porque el mayor beneficio al memorizar la palabra de Dios, ¿de quién es? Es de nosotros, ¿cierto? Pero aún todavía más para que nos animemos y que podamos memorizar Hebreos 11, ¿verdad? De aquí al finalizar el año, y si alguien se lo memoriza, dígame, ¿verdad? Para que uno de esos días, pues aquí frente a todos, lo pueda decir, no, ¿verdad? Lo va a decir, entonces, no, bueno, que me lo comparta, es que algo, es para compartirlo, ¿cierto? Es para compartirlo, pero que nos lo comparta, ¿verdad? Que nos lo pueda decir para que podamos ser edificados también junto con usted. Yo voy a hacer ese propósito, no me lo sé de memoria, pero voy a hacer ese propósito de memorizarlo, 40 versículos de Hebreos 11, que son una bendición. Vamos a leer, hermanos, del versículo 23 al versículo 29. 23 al versículo 29. ¿Qué dice, hermanos? Leámoslo juntos, por favor. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Al leer esta porción, podemos darnos cuenta que Moisés tuvo que renunciar a algo siempre que decidió hacer la voluntad de Dios. Siempre que decidió hacer la voluntad de Dios, en la vida de Moisés podemos ver que tuvo que renunciar a algo. Fue necesario que renunciara a algo. Y es que, como lo mencionábamos al principio, hermanos, cuando alguien quiere seguir la voluntad de Dios de verdad,
genuinamente, no es posible hacerlo sin dejar o renunciar a todo aquello que nos estorba y se opone para que podamos vivir como a Dios le agrada, como Dios quiere que vivamos. Por lo que en la Biblia, hermanos, encontramos varios personajes, hombres y mujeres, en donde podemos ver que dejaron personas, dejaron cosas, dejaron lugares muy acogedores y cómodos por seguir los planes y propósitos de Dios, por seguir la voluntad de Dios. Por ejemplo, ya estudiamos sobre Noé, ¿cierto? Podemos ver que Noé renunció. Tomó la decisión de renunciar a la corriente de este mundo que en ese tiempo se estaba contaminando y se estaba corrompiendo cada vez más. Sin embargo, Noé renunció a ello y a sus propios planes para obedecer a Dios, para llevar a cabo los planes y propósitos de Dios. Y ya lo estudiamos, ¿cierto? ¿Cómo obedeció Noé? Todo lo que Dios hizo. Podemos ver también a Abraham. ¿Qué dejó Abraham, hermanos? Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar a su parentela para ir a una tierra que nunca antes había conocido, que no conocía, que no sabía dónde era, porque le creyó a Dios y tomó la decisión de obedecerle. Podemos ver también a Ana, ¿cierto? ¿A qué renunció Ana? A su propio hijo, ¿cierto? A Samuel, su propio hijo que tanto anhelaba, a fin de que Samuel pudiera servir en el templo. Lo mismo lo podemos ver en Samuel, aun cuando estaba muy pequeñito, pero tuvo que renunciar a su casa. Más importante aún, tuvo que renunciar a sus padres, a su mamá, a su hogar, para ir al templo y servir ahí. Y llegó a ser un gran profeta de Dios. Tenemos también el ejemplo de Elías. Dejó Tisbe para ir a enfrentar a unos reyes malvados que querían cambiar el culto a Jehová por el culto a Baal. El ejemplo también de Eliseo: dejó a su familia y renunció a su arado. ¿Lo recuerdan? Cuando Elías lo vio, ¿verdad? Con 12 yuntas, ¿verdad? Trabajando la tierra. Sin embargo, le llama para ser un profeta del Señor. Y Eliseo tomó la decisión de renunciar a ello. Tenemos el ejemplo de Esther. Renunció a su propia seguridad. A su propia seguridad para cumplir el propósito de Dios, por el cual había llegado a ser reina. Ella fue la que dijo: y si perezco, que perezca. Renunció a ello. Tenemos también de los ejemplos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo: a Andrés, a Simón, a Jacobo, a Juan. Renunciaron a su negocio, ¿verdad? Que tenía que ver con la pesca. Al igual que los demás apóstoles, renunciaron a su trabajo para seguir al Señor, porque el llamado del Señor tenía que ver con eso. Tenemos también el ejemplo de Pablo, quien renunció a muchas cosas que para él en un tiempo eran sumamente valiosas, de gran valor para su vida. Sin embargo, se dio cuenta que si quería ganar al Señor, si quería agradar al Señor, si quería hacer la voluntad del Señor, era necesario renunciar a ello. Es por eso que dice ahí en Filipenses, y les invito a que vayamos allá, que tomó la decisión de considerarlo como si fuera basura. Renunció a ello. Miren, Filipenses 3, versículo 4 al versículo 8. Filipenses 3, 4 al versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Dice así, hermanos, síganme por favor con sus vistas. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y aquí empieza una lista de cosas que en un tiempo pasado, inclusive Pablo llegó a jactarse de ello. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Me ayudan el 8? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar
a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo. He renunciado a ello, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y es que, hermanos, no se puede seguir a Cristo sin hacer ajustes en nuestra vida, sin hacer cambios, sin renunciar a algo que nos estorbe, que nos impida para seguir la voluntad. Porque hay muchas cosas que nos estorban, ¿cierto? Hay muchas cosas, hermanos, que no concuerdan con la voluntad de Dios, que no checan. Hay cosas, hermanos, que simple y sencillamente no se pueden mezclar, por lo que es necesario, si queremos seguir al Señor, renunciar a ello. Tenemos que despojarnos de ello. Cristo mismo lo hizo, ¿cierto? Cristo mismo lo hizo. Dice la palabra de Dios que dejó el cielo para venir a la tierra y renunció a su propia vida y voluntad para hacer la voluntad del Padre. Ahí en Filipenses 2 nos invita a tener ese mismo sentir. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, dejó su trono, su corona, su gloria externa, para venir a humillarse, a humanarse, a hacerse como uno de nosotros, nacer en un cuerpo limitado, para que los propósitos y los planes del Señor se cumplieran. A los 33 años morir en una cruz y entonces levantarse de los muertos y ofrecer ahora a todo aquel que cree en Él y se arrepienta la esperanza de vida eterna, de una vida mejor con el Señor, no solamente aquí en la tierra, sino principalmente al morir en su presencia. Hermanos, Cristo mismo lo hizo, así que no basta con tener el deseo de seguir a Cristo. Es necesario pagar el costo de seguirle, renunciando a todo aquello que nos estorbe y se oponga para vivir como a Dios le agrada. Para vivir como a Dios le agrada. Lo cual, hermanos, solo es posible teniendo la clase de fe que agrada a Dios. La fe que tenía Moisés, hermanos, porque podemos ver que Moisés decidió hacer la voluntad de Dios y renunció a todo lo que era necesario renunciar porque tuvo fe. Y eso lo podemos ver ahí en Hebreos 11. Así que la clase de fe que agrada a Dios, hermanos, es una fe que renuncia. Y vamos a verlo en el ejemplo de Moisés. Número 1, Moisés renunció a sus derechos como hijo de la hija de Faraón. Y dice que fue por la fe. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que renuncia. Número 1, Moisés renunció a sus derechos como hijo de la hija de Faraón. Vamos nuevamente allá en Hebreos 11 y leamos el versículo 24. ¿Qué dice, hermanos? 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Recordemos, ¿verdad? Ya lo veíamos en el ejemplo de sus padres, de Amrad y Jocabed, cómo por la fe, ¿verdad?, escondieron a Moisés ante el edicto de este faraón, de este rey malvado, que había mandado matar todos los niños varones, ¿verdad?, recién nacidos, echarlos en el río. Sin embargo, ellos lo guardaron, lo protegieron, lo llevaron al río para que lo encontrara, ¿verdad? La hija de Faraón lo encontró, ¿verdad?, y lo adoptó. Moisés crece, pero podemos ver cómo Dios estaba trabajando. Sin duda su mamá, que llegó a ser, ¿verdad?, quien lo cuidó, ¿verdad?, su nana, quien lo educó, quien influyó en ella, ¿verdad?, le transmitió esta fe. Y cuando Moisés crece, muchas cosas pasaron. Tiene ese encuentro con el Señor, se da cuenta de los planes y propósitos de Dios para su vida y toma una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Renunciar a sus derechos como hijo de la hija de Faraón. Y es que, hermanos, como hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés tenía muchos derechos, ¿cierto? Muchos derechos. En primer lugar, vivir en el palacio. ¿Quién no quería vivir en el palacio? Recibir la mejor educación, la mejor instrucción, recibir atención de la servidumbre, ayuda y protección del ejército de Faraón, comer los mejores alimentos y cuanto quería, disfrutar de las comodidades, pertenecer al linaje de los faraones, hermanos, y tenía inclusive la oportunidad, si Moisés hubiera seguido, de gobernar Egipto, o por lo menos tener una posición importante y cómoda dentro del gobierno de Faraón, dentro de Egipto.
Sin embargo, hermanos, podemos ver que cuando creció, podemos ver que Dios le muestra su voluntad. Moisés toma esta decisión, por fe, de rehusarse ser llamado de la hija de Faraón, renunciando con ello a todos estos derechos a fin de hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, y no porque fueran precisamente cosas malas. Estas cosas que acabamos de escribir y otros más derechos, ¿era algo malo? No era algo precisamente malo, hermanos, sino porque no eran parte de los planes y propósitos que Dios tenía para su vida. Por eso Moisés tomó esa decisión. Hermanos, hay algo en nuestra vida a lo que necesitamos renunciar, aun cuando no sea algo precisamente malo, a fin de que los propósitos de Dios se cumplan. Porque muchas veces, hermanos, ese es nuestro dilema. Vemos algunas cosas y decimos, bueno, es que, ¿qué de malo tiene eso en mi vida? Pero cuando lo comparamos con la voluntad de Dios, nos damos cuenta que no concuerda, que se opone, que no va a favor de eso. Al contrario, nos aleja de la voluntad de Dios, nos aparta de los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Esto hace que no sea nada fácil, hermanos. Estamos hablando de cosas que no son precisamente malas. Sin embargo, cuando se interponen en la voluntad de Dios, dejan de ser algo conveniente para nuestra vida, por lo que es necesario renunciar a ello. Si queremos agradar a Dios, si queremos que nos vaya bien, porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena, agradable y perfecta. No hay nada mejor que vivir dentro de los planes y propósitos de Dios, dentro de su voluntad. Así que, hermanos, necesitamos confiar en Dios, confiar en que sus planes y propósitos son lo mejor para nuestra vida, son lo mejor para nuestra vida. Como lo podemos ver en el ejemplo de Moisés, pues Dios tenía otros planes mucho mejores para él. Sin duda su mamá adoptiva tenía planes para Moisés, ¿cierto? Y lo veía. Tal vez el papá de su mamá, ¿verdad? Adoptiva, Faraón, tenía planes para Moisés. Tal vez el mismo Moisés, ¿verdad? Antes de esto tenía planes para sí, y no precisamente malos. Sin embargo, no era algo que conviniera para él, porque se contraponía con los planes y propósitos de Dios, de tal manera que él decide renunciar a ello. Y podemos ver cómo esos planes mucho mejores se cumplen. Y Moisés no solamente llega a ser un gran libertador, sino llegó a ser un gran instrumento del poder de Dios y un gran profeta que conoció a Dios cara a cara, lo cual no se había dado si él no hubiera renunciado. Miren lo que dice ahí en Deuteronomio 34, 10 al 12. Deuteronomio 34, 10 al 12. Nosotros, hermanos, no podemos ver el futuro, y ese es nuestro problema humanamente con el cual muchas veces nos encontramos, porque no podemos ver lo que viene, pero Dios sí. Es por eso que necesitamos fe, necesitamos creerle a Dios, que lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros podríamos imaginarnos, y tomar la decisión de hacer su voluntad. Miren lo que dice ahí Deuteronomio 34, versículo 10 al versículo 12. 34, 10 al 12. ¿Ya lo tienen? Dice así: y nunca más se levantó profeta en Israel como ¿quién? Como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y cuando conocemos la historia de Moisés nos damos cuenta por qué estos versículos dicen esto, ¿cierto? Todo lo que llegó a hacer Moisés. Hermanos, los planes que Dios tiene para nosotros son mucho mejores de lo que pensamos. Como lo dice ahí en Jeremías 29:11, son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, ¿cierto? Leámoslo, por favor, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dice la palabra de nuestro Dios, Jeremías 29:11, hermanos, por favor, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una vez más, hermanos, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y qué fin esperamos? ¿Qué final espera usted? Sin duda que un final lleno de dicha, ¿o no? Un final lleno de paz. Un final lleno de alegría, ¿cierto? ¿O me equivoco? Esperamos un final así. Hermanos, necesitamos fe. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos una fe que renuncia a fin de que Cristo tenga la preeminencia en nuestra vida y podamos hacer la voluntad de Dios. Y entonces tengamos esta dicha. Tengamos esta paz, tengamos esa felicidad en nuestro corazón, hermanos, rebosando, ese gozo a pesar de las pruebas. Cristo dijo ahí en Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes, bienaventurados, la palabra bienaventurado, ustedes lo saben, quiere decir dichoso, sumamente feliz. ¿Quiénes son estas personas dichosas, sumamente felices? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen y la guarden. Pero para que eso suceda, se requiere ¿qué? Fe. Se requiere creerle a Dios. Porque esa es la clase de fe que la palabra de Dios nos muestra. Una fe que le cree a Dios y actúa de acuerdo a ello. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que le creamos a Él y que con base en esa fe actuemos como Él le agrada, como Él quiere que lo hagamos. La clase de fe que agrada a Dios, hermanos, es una fe que renuncia. Número 2, Moisés renunció a los deleites temporales del pecado y escogió a Dios. ¿Gracias a qué? A su fe. Miren lo que dice ahí en Hebreos 11, en el versículo 25. Hebreos 11, 25. ¿Ya lo tienen? En el 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y luego en el 25, ¿qué dice? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Una vez más, dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que renuncia. Moisés renunció a los deleites temporales del pecado y escogió ¿a quién? A Dios. Y todo lo que tenía que ver con ello. Esto es algo, hermanos, que solo se logra a través de la clase de fe que agrada a Dios. Pues, ¿quién escogería? ¿Quién escogería ser maltratado con un pueblo esclavo en lugar de disfrutar los placeres, deleites y comodidades que ofrecía Egipto? ¿Quién escogería algo así? Ser maltratado con un pueblo subyugado, con un pueblo oprimido, como un pueblo esclavo, como lo estaba haciendo Israel, que gozar de los deleites, de las comodidades, de los placeres que ofrecía Egipto. ¿Quién lo escogería? Solo alguien que tiene fe como Moisés. Solo alguien que tiene fe como Moisés, quien creyó que los planes y propósitos de Dios son mucho mejores que todo lo que este mundo nos ofrece. ¿Quién escogería renunciar a lo agradable, verdad, o a lo deleitoso según el mundo para ser maltratado? Solo alguien que tiene fe como Moisés y le cree a Dios en cuanto a la necesidad de renunciar al amor de este mundo y todo lo que nos ofrece, lo cual, como dice la palabra de Dios, es temporal, para seguir la voluntad de Dios que nos lleva a permanecer. Vamos por favor a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. Es por eso que la palabra de Dios nos invita a no amar al mundo. Y es necesario que le creamos a Dios. Por eso, hermanos, ese versículo que veíamos al principio, ahí en Hebreos 11:6, que nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se requiere fe.
Se requiere fe. ¿Qué dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al versículo 17? ¿Qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es por eso que por la fe Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo son los deleites del pecado? ¿Cómo lo describe? Temporales, momentáneos, no duran para siempre, solo son por un momento, hermanos, no así con la voluntad de Dios. Por lo que Moisés tomó la decisión de seguirla, aun cuando esto significaba o implicaba ser maltratado con su pueblo. Y es que Moisés sabía, hermanos, que es mejor estar dentro de la voluntad de Dios, aunque se sufra por un tiempo, no porque Dios así lo quiera, sino por la oposición que se llega a dar, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo en donde la adversidad está presente, pero haciendo el bien, que estar fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y estar sufriendo, como lo dice Pedro. Miren lo que dice Primera de Pedro 3, 17 y 18. Es mejor, hermanos, que suframos porque estamos haciendo lo correcto. Estoy haciendo lo correcto. Estas son parte de las consecuencias de la resistencia, de la oposición, cuando se hace lo correcto, a que suframos como consecuencia de nuestro mal proceder, como consecuencia de nuestras malas acciones. Dice ahí en Primera de Pedro 3, versículos 17 y 18. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice nuevamente el versículo 17, en el 18 nos muestra el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿qué mal hizo Cristo? Para que lo crucificaran, para que ejecutaran sobre él el juicio más cruel sobre un criminal, que era la pena de muerte, siendo crucificado. ¿Qué mal hizo Cristo? Ningún mal hizo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que no cometió ningún pecado. No hubo maldad en él, ¿cierto? Él jamás pecó. Sin embargo, murió como un criminal. Murió como un criminal. Dice en el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y es que era necesario que Cristo muriese, ¿cierto? De acuerdo a la voluntad de Dios, para que nosotros hoy podamos gozar del mayor bien. ¿Cuál es ese mayor bien? La vida eterna. El regalo de la vida eterna. La salvación de nuestra alma, la oportunidad, ¿verdad? La esperanza de que al morir vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a ir al cielo y vamos a ser salvos de la condenación eterna. Era necesario. Y es por eso que Cristo sufrió. Hermanos, es mejor que suframos, si así el Señor lo quiere, por un tiempo haciendo el bien, que estando fuera de la voluntad de Dios y suframos porque estamos haciendo lo malo. Serán parte de nuestras consecuencias. Cristo, hermanos, no nos ofrece una vida libre de padecimientos, ¿o sí? Su palabra, hermanos, nos dice en segunda de Tito, dice 3:12, que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán ¿qué? Persecución. Padecerán persecución. Sin embargo, hermanos, en medio de esos padecimientos, nuestro Señor promete no desampararnos. Nuestro Señor promete estar con nosotros. Nuestro Señor promete ayudarnos en todo, trayendo a nuestra vida bienaventuranza si hacemos su voluntad. Y es que no solo se trata de renunciar al mundo y sus deleites. Hermanos, necesitamos escoger a Dios y deleitarnos en Él. Eso es lo que nos dice el Salmo 37:4. Vamos allá, hermanos, Salmo 37:4, que lo cantamos en ese precioso canto, ¿verdad? Que se llama Oh, ven y deleítate en el Señor.
que nos invita a hacerlo en este salmo. Salmo 37, versículo 4. Por favor, Salmo 37, 4. ¿Qué dice el versículo 4, hermanos? Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, no solo se trata de renunciar al mundo y sus deleites, necesitamos escoger a Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. Renunció, pero escogió, ¿cierto? Renunció a los deleites temporales del pecado y escogió a Dios, aun cuando eso significaba maltrato. Maltrato, aun cuando implicaba maltrato. La clase de fe que agrada a Dios es una fe que renuncia. Número 3, Moisés renunció a los tesoros de los egipcios. Otra de las cosas que nos dice, vamos al versículo 26, Hebreos 11, 26. Por favor, hermanos, ¿qué dice el versículo 26? Dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pero no se nos olvide lo que viene diciendo el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. También dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y por esa misma fe, dice, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aún, hermanos, cuando Cristo vino al mundo, muchísimos años después, ¿verdad?, de Moisés sabía de los sufrimientos y de la gloria del Mesías. Moisés sabía de los vituperios de Cristo, los conocía. Miren lo que dice ahí en Hechos 26. Hechos 26, versículo 22 y 23. 26, 22 y 23. Por favor, hermanos, ¿qué dice? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Dice que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer. Así que Moisés lo sabía, hermanos, y lo creyó. Dios se lo reveló a Moisés, y Moisés tomó la decisión de creerlo, por lo que para él, hermanos, fue de más valor el vituperio, los padecimientos de Cristo, que los tesoros de los egipcios, de manera que renunció a ellos. Moisés lo puso en una balanza. ¿Qué tiene más valor? ¿Qué tiene más valor? Los vituperios, los padecimientos por seguir al Mesías, ¿verdad?, que ha de venir muchos años después, ¿verdad?, de Moisés, pero que él creía que iba a suceder. O los tesoros de los egipcios, que son temporales, como lo dice Proverbios, ¿verdad?, que le salen alas a las riquezas y vuelan, ¿verdad? Hoy están y mañana ya no están. Lo puso en una balanza y dijo Moisés, ¿qué es más importante? ¿Qué tiene más valor? De tal manera que Moisés renunció a los tesoros y escogió los vituperios de Cristo. Escogió al Señor. Hermanos, apliquémoslo a nuestra vida. ¿A qué le estamos dando más valor nosotros? Al ponerlo en esa balanza, ¿hacia dónde se está inclinando nuestra balanza? ¿A los tesoros de este mundo, lo que este mundo nos ofrece, o a nuestro Señor? ¿A las riquezas y bienes materiales, o a los vituperios por causa de Cristo? Hermanos, necesitamos tener puesta nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las de la tierra, para estar convencidos, hermanos, que nuestro galardón será mucho mayor si llegamos a sufrir por Cristo, a que si tenemos todos los tesoros de la tierra, como lo podemos ver ahí en las bienaventuranzas. Miren lo que dice ahí en Mateo 5, versículo 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. ¿Quiénes son bienaventurados, dichosos, sumamente felices?
Dice la palabra de Dios en el versículo 11 y en el versículo 12, Mateo 5. Por favor, ayúdenme a leer lo que dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es por eso que los apóstoles salieron gozosos, ¿lo recuerdan? De haber sido tenidos por digno cuando inclusive los azotaron. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, no importa que suframos aquí en la tierra por causa de Cristo. Al final nuestro galardón en los cielos es mucho mayor, muchísimo mayor. Qué tremenda sorpresa se llevó el rico, ¿lo recuerdan? De la historia de Lázaro, ¿o no? Todo lo tuvo aquí en la tierra, no le faltó nada. Cada día hacía banquete con esplendidez. Cada día echaba la casa por la ventana, ¿cierto? Todos los días vivió de fiesta en fiesta, de placer en placer. Sin embargo, Lázaro no, era un mendigo, ¿cierto? Lleno de llagas, que aún los perros venían, ¿verdad? Y le lamían esas llagas. Tenía hambre, de tal manera que dice la palabra de Dios que deseaba, ¿verdad?, comer de las migajas que comían de la mesa del rico, tal vez porciones grandes, ¿verdad? Pero Lázaro no se podía mover y nadie le daba. Sin embargo, aconteció lo que a todos en algún momento nos va a acontecer. ¿Ricos o no ricos? La muerte. Y dice la palabra de Dios que el rico fue sepultado, tal vez con un gran sepelio. Lo honraron y muchos dijeron muchas cosas ahí con muchos lujos. Y murió Lázaro. Nadie se acordó de él. Pero dice la palabra de Dios que fue llevado por los ángeles al cielo. Y dice la palabra de Dios que el rico fue llevado al Seol, ¿cierto? Fue llevado al Hades, a ese lugar de tormento. De tal manera que alzó sus ojos y vio a Lázaro que estaba siendo consolado. Y le dijo: Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro y refresque mi lengua, ¿verdad? Moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy grandemente atormentado. Y qué tremendas palabras. Hijo, acuérdate que en tu vida recibiste bienes y Lázaro males, mas ahora él es consolado y tú atormentado. ¿Por qué? Porque Lázaro tomó una decisión, la mejor decisión que podemos tomar: poner nuestra fe en el Señor, creyendo que nuestro galardón en los cielos es mucho mayor, aun cuando aquí en la tierra lleguemos a padecer. Hermanos, el cumplir la voluntad de Dios trae más grandes galardones que cualquier tesoro terrenal. ¿Qué dice, por favor, el Salmo 19? Vamos al Salmo 19, versículos 7 al 11. Salmo 19, 7 al 11. El rico no creyó en la palabra de Dios, por lo que no puso su fe en Cristo como su Salvador. No se arrepintió. Lázaro sí, y podemos ver el resultado, cómo es que terminaron. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 19, versículos 7 al 11, dice, ¿cómo dice el 7? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos, dice, hay grande galardón. En guardarlos hay grande galardón. Grande galardón. Pero para esto se requiere fe.
Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos exhorta a que pongamos la mirada en las cosas celestiales, no en las de la tierra, en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahí es donde debe de estar nuestra mirada. Ahí lo podemos ver en Colosenses 3, 1 al 4, que después pueden leer. Hermanos, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que renuncia. Número 4, Moisés renunció a Egipto. ¿Qué dice en el versículo 27? Hebreos 11, 27. Hebreos 11, 27. ¿Qué dice, hermanos? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En la tarde vamos a estar hablando de esta última parte. Una vez más, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, hermanos, en la primera ocasión cuando salió de Egipto, salió huyendo para salvar su vida tras matarlo, ¿recuerdan? A un egipcio. Se dejó llevar por sus emociones. Este egipcio estaba maltratando a un israelita, ¿cierto? Porque eran muy crueles con el pueblo escogido de Dios. Los oprimían, los subyugaban, ¿cierto? Y los maltrataban. Le entró el celo a Moisés ante esa injusticia. Se levantó y en medio de la riña, ¿qué sucedió? Lo mató. De tal manera que su corazón se llena. No es justificable, no era la manera en la cual Dios quería que sucedieran las cosas. Y en su temor, ¿qué hace Moisés? Sale huyendo. Después podemos ver cómo se encuentra, ¿verdad?, con una familia, con este hombre Jetro, ¿verdad?, el cual lo acoge y llega a ser su suegro, se casa y 40 años estuvo pastoreando sus ovejas, en los cuales Dios estuvo trabajando en este hombre, estuvo trabajando en su vida, estuvo mostrándole que le necesitaba a él, fortaleciendo su fe. Y después podemos ver, hermanos, que en esta ocasión cuando sale con el pueblo de Israel, hermanos, salió sin temor. Salió sin temor porque confiaba, hermanos, en el Señor, en el invisible. Se sostenía en Él, que Él no los iba a dejar, que Él no los iba a desamparar, sino que los iba a ayudar. Algo, hermanos, que debe sostenernos también a nosotros. Pues es cierto que no podemos ver a Dios, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que nadie ha visto a Dios, porque Dios es espíritu, ¿cierto? Nuestros ojos físicos no le pueden ver. Sin embargo, hermanos, nuestros ojos espirituales sí, a través de la fe. Cuando tenemos la certeza de que está a nuestro lado, cuando creemos que nos sostiene y nos ayuda como ha prometido hacerlo. Como ha prometido hacerlo. Hermanos, necesitamos dejar todo aquello que nos estorba para seguir a nuestro Señor, para hacer su voluntad, para agradarle. Siempre que alguien quería seguir la voluntad de Dios, podemos ver que era necesario que hiciera ajustes en su vida, como lo hizo Moisés. Y esos ajustes tienen que ver con renunciar a algo. Con renunciar a algo. Y hermanos, no podemos, la palabra de Dios nos muestra que no podemos servir a dos señores, ¿cierto? No podemos servir a las riquezas y a Cristo, como lo podemos ver en Mateo 6. La palabra de Dios nos muestra que no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. No hay manera de que exista una amistad con el mundo y todo lo que ofrece y una amistad con Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos muestra que tampoco podemos amar a este mundo y a Dios. No podemos fiarnos de Dios y apoyarnos en nuestra propia prudencia, como lo podemos ver ahí en Proverbios 3. No podemos seguir nuestra voluntad y seguir la voluntad de Dios. No podemos gozar de los deleites temporales del pecado y agradar a Dios. No podemos estar con un pie en las cosas del mundo y con el otro en las cosas de Dios. Esto es algo que Dios aborrece. Dios aborrece. Si queremos seguir la voluntad de Dios y agradarle, es necesario que renunciemos. ¿A qué? A todo aquello que nos estorbe y se oponga para vivir como a Dios le agrada. Porque no solamente, definitivamente a todo lo malo, ¿cierto? Al pecado necesitamos renunciar. Pero hermanos, hay otras cosas que no son precisamente malas, pero que nos estorban para seguir la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para que sus planes y sus propósitos se cumplan en nosotros. Hermanos, la clase de fe que agrada a Dios es una fe que renuncia. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo?
Estamos renunciando a todo aquello que nos estorba y se opone para vivir como Dios le agrada. ¿Lo estamos haciendo? Moisés lo hizo. Otros hombres y mujeres que podemos ver en la Biblia lo hicieron. Otros hombres y mujeres a lo largo de la historia lo han hecho. Pero ahora nos toca a nosotros. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos renunciando a ello? Hay algo a lo que necesitamos renunciar. Pensemos, hermanos. Hay algo a lo cual necesito renunciar para agradar a Dios, para hacer su voluntad, para que sus propósitos y sus planes, que no hay nada mejor para mi vida que eso, se lleven a cabo. Hay algo a lo cual necesito renunciar. ¿Cuántos en esta mañana, hermanos, dicen junto conmigo, quiero manifestar así, una fe que renuncia? Quiero manifestar una fe así. Una fe que renuncia para poder agradar a Dios. Amén, hermanos. ¿Queremos tener una fe así? Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por el ejemplo de Moisés. Un gran varón, un gran siervo tuyo, no fue perfecto. Y en su vida podemos ver muchas luchas, pero también podemos ver tu mano poderosa obrando en él, ayudándolo, fortaleciendo, confortándolo, transformándolo, de tal manera que llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra, antes de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por su ejemplo y la manera en la cómo lo usaste, Señor, porque tú también nos quieres usar a nosotros, porque tú también tienes planes y propósitos para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener una fe como la de Él, una fe que renuncia. Ayúdanos a renunciar a todo aquello, sea lo que sea, a todo aquello que se oponga, que se resista, que nos estorbe para hacer tu voluntad, para que tus planes y tus propósitos se cumplan. Ayúdanos a despojarnos de ello, ayúdanos a dejarlo y escogerte a ti, Señor, y tus caminos. Ayúdanos a tener una fe así. Así, con rostros inclinados y ojos cerrados, habrá alguien que dice: pastor, por favor, ora por mí. Estoy tomando la decisión de renunciar a algo que me ha estado estorbando, que se ha estado oponiendo para que viva como a Dios le agrada, para que sus planes y sus propósitos se cumplan. Por favor, ayúdame a orar. Estoy tomando esa decisión. ¿Habrá alguien que esté tomando esa decisión? ¿Puede levantar su mano? Gracias a Dios por las manos en alto. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué dice, pastor? Ayúdame a orar. Reconozco, gracias a Dios, hermanito, puedes bajar tu mano. Hermanito, puedes bajar tu mano, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice: reconozco que hay cosas en mí, hay algo que se ha estado oponiendo, que me ha estado estorbando y que no he podido renunciar a ello, pero mi decisión en esta mañana es creerle a Dios y renunciar a ello? Gracias a Dios, puedes bajar tu mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? Estoy tomando la decisión de renunciar a ello. Sin duda que no es fácil, te entiendo, te comprendo, pero gracias a Dios que tenemos su ayuda y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece si nosotros dependemos de Él. No es fácil. ¿Habrá alguien más que dice: yo estoy tomando esa decisión? Ore por mí, por favor, pastor. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios, puedes bajar tu mano. Gracias a Dios. Renunciemos a ello, renunciemos a ello. Habrá alguien tal vez aquí que aún no tiene a Cristo en su corazón, que aún no tiene la seguridad de que al morir va a estar en la presencia de Dios. Si es así, la invitación para usted de parte de nuestro Dios en esta mañana es a que usted tome la decisión de poner su fe en Cristo, creer en Él como su único y suficiente Salvador, abrirle la puerta de su corazón e invitarle a entrar para que Él more en usted y arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón. Habrá alguien que dice: pastor, necesito a Cristo en mi vida. Quiero al morir estar en su presencia. Creo que Él murió por mí en la cruz para salvarme.
Y es por eso que en este momento mi decisión es pedirle perdón y pedirle que entre a mi corazón. ¿Habrá alguien que está tomando esa decisión? Si es así en su lugar, nadie está mirando, levante su mano y vuelva a bajar. Me gustaría hacer una oración por usted. ¿Habrá alguien? Así que dice, pastor, ore por mí. Yo estoy tomando la decisión de recibir a Cristo. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Él es el único que le puede salvar. Una iglesia no le puede salvar. Una religión no le puede salvar. Sus buenas obras no le pueden salvar. La único que puede salvarnos es Cristo por su obra en la cruz, quien murió por nosotros para salvarnos. ¿Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo? Si es así, levante su mano y vuélvala a bajar. Me gustaría orar por usted. ¿Habrá alguien? Tal vez en aquellos que están siguiendo la transmisión, habrá alguien. Si usted quiere tomar esta decisión, está tomando esta decisión, yo le invito a que usted repita en lo más profundo de su corazón con fe esta oración, que se lo pida al Señor. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero me arrepiento por ello y te pido por favor que me perdones. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres, me salves y por favor me des el regalo de la vida eterna. Gracias, porque conforme a tu palabra, sé que lo has hecho. En el nombre de Cristo, amén. Si usted tomó esa decisión, le invito a que se lo haga saber a alguien, ¿verdad? Que le haya invitado, que esté cerca de usted, ¿verdad? Porque en verdad que nos gozamos, que nos lo haga saber a nosotros para estar orando por usted, porque dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hermanos, gracias a Dios por lo que el Señor nos ha mostrado. Pidámosle al Señor que nos ayude a manifestar una fe así, una fe que renuncia, Les invito, hermanos, por la tarde a seguir la transmisión. Como les decía, estaremos hablando sobre una fe que sostiene, porque por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y de la misma manera lo podemos hacer nosotros. Les animo, hermanos, también a seguir con las actividades que tenemos, hermanos, que hemos planeado. También, hermanos, estamos considerando ya desde hace mucho tiempo, no hemos tenido, hermanos, la Cena del Señor, que es un mandato, ¿cierto? Es un mandato del Señor. Sabemos que es tiempos difíciles, es complicado, pero hemos estado pensando la manera en cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Lucy y yo, en tomar todas las precauciones, ¿verdad? El poderlo hacer ahí en su casa, preparar pues la tortillita, ¿verdad? Los vasitos, ahí bien desinfectado todo el ambiente, ¿verdad? También tener con guantes, cubrebocas, traerlos sellados, ¿verdad? Traerlos sellados para que no haya ningún problema y que cada uno de nosotros podamos tomar, ¿verdad? Podamos tomar, participar de ello, ¿verdad? Sabemos, como les repito, pues el tiempo, ¿verdad? Y el que estamos, y a veces llega a haber cierta desconfianza, pero procuraremos, hermanos, hacerlo lo mejor posible, tomando todas las precauciones para que pues no vaya a haber, ¿verdad?, algún contagio. Gracias a Dios, hasta ahora el Señor nos ha guardado, nos ha protegido. Nosotros también nos hemos cuidado, hemos procurado, ¿verdad?, cuidarnos, ¿verdad?, salir pues para lo que es necesario solamente, tomar las precauciones, las medidas, ¿verdad?, necesarias, porque les amamos, ¿verdad? Y no queremos contagiar a nadie, ¿verdad? Y queremos pues guardar principalmente, obviamente, a nuestra familia, ¿verdad? A nuestros padres, queremos guardarles, pero también a ustedes. Y hemos procurado hacerlo, hermanos, así es que cuando ese momento llegue, créanlo que vamos a procurar hacerlo aún con mucha mayor exageración, ¿verdad? Mayor cuidado, para que podamos estar bien, podamos ofrecerles pues algo bien y seguro. Pero es importante, hermanos, porque es una ordenanza del Señor, ¿cierto? Y ya llevamos más de 2 años, ¿verdad? Más de 2 años sin tenerlo, y creo que es muy importante también que tengamos esa comunión, ¿verdad? Les vamos a estar avisando con tiempo, ¿verdad? En un solo domingo no se va a poder hacer, ¿verdad? Porque no podemos estar todos aquí, pero bueno, podemos hacerlo en 2 domingos. No pasa nada si los que estamos aquí lo tomamos 2 veces seguidas.
La palabra de Dios no nos dice cuántas veces deben de ser, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos cada 8 días para que no se vuelva algo monótono, algo rutinario, ¿verdad? Algo mecánico, sino que realmente sea algo especial, ¿verdad? El tomar, el participar de la cena de nuestro Señor. Por eso no lo tenemos, pero no pasa nada si lo tomamos los que estemos aquí presentes, los del programa, 2 veces seguida. No, al contrario, es una bendición poderlo hacer. Pero de esa manera podemos también dar a los hermanos que no la tomaron, ¿verdad? Un domingo, que lo puedan tomar al siguiente. Entonces, ya les estaremos informando más, hermanos, sobre esto, con tiempo, para que puedan hacer planes y puedan estar presentes en alguno de esos cultos, que esperemos que sea antes de que termine este año, que lo podamos tener. Hermanos, que el Señor les bendiga. A los hermanos de la transmisión les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a continuar con el programa.